Buenos días. Hoy vamos a ver formas normales. La normalización tiene diferentes significados dependiendo del dominio o el contexto de conocimiento que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso del álgebra lineal, la normalización significa vectores eh, unitarios. Significa que tomamos un vector y producimos otro que va en la misma dirección pero cuya magnitud es igual a 1. En el caso de la estadística, normalización significa que los datos los centramos y por ende su media va a ser igual a cero. Pero en el caso de las bases de datos, significa que nosotros vamos a reducir tanto como podamos la redundancia de la información y de los datos. Entonces es un modelo matemático basado en el propuesto por Code. Y bueno, vamos a ver cuáles son los constructos que necesitamos para llevar a cabo la normalización en bases de datos. Entonces vamos a iniciar hablando de cuáles los problemas relacionados con la redundancia de datos, lo cual nos va a dar una idea de por qué la normalización es importante. Vamos a hablar de las dependencias funcionales, que es un concepto requerido para entender las formas normales que vamos a mencionar hoy. Vamos a hablar de la primera forma normal, la segunda, la tercera y la Boyce Codd Normal Form. Entonces comencemos por la introducción. Entonces, ¿cuál es la motivación? La redundancia de datos sencillamente nos conduce a un desastre porque nos hace desperdiciar espacio de almacenamiento, genera consistencias al momento de actualizar los datos y también al momento de removerlos y por ende vamos a tener problemas al recuperar la información o los datos. Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el problema con la redundancia? Aquí vemos lo que haría una persona que no sabe de base de datos, sino que simplemente toma un libro de Excel y toma todos los datos para meterlos en una sola hoja del libro. Aquí tenemos el caso de estudiantes que matriculan en un cierto grupo de una cierta asignatura con un profesor específico. Por ejemplo, en la primera fila, nosotros vemos que hay un curso de Machine Learning que tiene el grupo G1 y que lo dicta el profesor con ID P123. Su nombre es, el nombre de su profesor, Caicedo Castro. Se lo dicta el estudiante S321 que se llama Alice 10. Ese curso fue dictado en el periodo 2019-2 y la nota definitiva fue 3.2. Y también esta persona, si ven la segunda línea, lo vio en el primer semestre del 2019, pero perdió la asignatura. Por eso explica que esté dos veces. Quiero que primero noten que es evidente que con la redundancia de datos nosotros desperdiciamos espacio de almacenamiento. Allí los datos del profesor Caicedo Castro aparecen replicados más de una vez. Si estos se mantuvieran en una tabla aparte, nosotros no tendríamos ese problema. Solamente deberíamos utilizar el Lecture ID. También los datos de estudiante Alice, por lo menos el nombre aparece dos veces. Estamos desperdiciando espacio. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos alguna actualización, imagínense que Alice se casó con, con el doctor, con el estudiante Motaro Loud. Y bueno, ya ahora ella es Loud, pero actualizaron en un registro y en el otro no lo hicieron. Y entonces imagínense que posteriormente alguien quiere hacer una consulta y la pregunta que le va a surgir es cuál es el nombre real del estudiante S31, perdón, S321. ¿Es Alice Loud o Alice 10? Ok, entonces ya claro que la redundancia nos trae problemas e inconsistencias para recuperar incluso la información. Vamos a comenzar a hablar de las dependencias funcionales, que es un concepto requerido, como les dije al principio, para entender las formas normales.
Entonces, recuerda las funciones, ¿verdad? Aquí tenemos una función sinusoidal. Y bueno, sabemos que la función tiene una particularidad y es que asocia un elemento de un conjunto hacia otro de otro conjunto, pero uno solo. De tal manera que cuando hablamos de una función, nosotros no podemos tener dos valores para una determinada variable independiente. La variable independiente aquí es x y la variable dependiente es y. Pero fíjense que para un determinado x nosotros tenemos dos valores, lo cual podemos cerciorarlo sencillamente con pasar una línea vertical, que era lo que nos decía el profesor en álgebra elemental en los colegios. Efectivamente, cuando pasamos una línea vertical, fíjense que toca dos puntos de la curva. Por ende, este es un ejemplo de una relación, más no de una función. Muy bien, las funciones también se presentan en las relaciones de nuestro modelo relacional. Entonces, ¿cuáles son las convenciones? Las convenciones de una función es que ponemos f, dos puntos, el conjunto de partida hacia el conjunto de llegada. El conjunto de partida o el dominio representa todos los posibles valores con los que nosotros podemos, que representan la variable independiente. A sería el conjunto de todos los valores posibles que tendría la variable o las variables independientes, mientras que B sería el conjunto de todos los valores posibles que pueden depender de los que están en A. Entonces aquí les menciono un ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 3, por lo tanto f es una función que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales. Pero ya aquí tenemos una función de varias variables, que depende, la función f depende de x y depende de y. Entonces, en el dominio nosotros tenemos una serie de tuplas x, y, que son todos los valores posibles que puede tomar las variables independientes, y la variable dependiente es un número real que está en el contradominio, como se ve en la expresión. Pero aquí vemos un ejemplo de una relación. Aquí para un determinado x nosotros podemos tener dos valores en el contradominio. Entonces ya no hablamos de una función, sino que hablamos de una relación. Entonces, por ejemplo, f de 2 puede ser 4, pero también puede ser menos 4. Muy bien, vamos a ver en nuestro ejemplo motivacional algunas dependencias funcionales. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que f de P123 es igual a Dr. Caicedo Castro. Entonces tenemos la dependencia funcional que el dominio de lecture ID determina funcionalmente el dominio de lecture. Lecture es el nombre del docente. Lecture traduce al español docente o maestro. No sería lo mismo que profesor, ¿no? O tutor. Aquí tenemos un ejemplo más complejo, donde vemos que la siguiente función, que es f sub 2 de Machine Learning 2019-1 y S321, determina funcionalmente a la calificación y el nombre del estudiante Alice Díaz. Ok, entonces aquí el dominio es el producto cartesiano de tres conjuntos: el conjunto de todos los cursos disponibles que puede existir, el conjunto de todos los periodos que pueden haber en la lógica del negocio, y el conjunto de todos los identificadores de estudiantes. Determina funcionalmente la nota del estudiante y el nombre del estudiante. Bueno, para simplificar, y en la literatura de base de datos, en muchos libros ustedes no van a encontrar el dominio de todos los IDs lecture. En lugar de eso solamente van a poner el nombre del atributo, y en este caso lecture ID determina funcionalmente a lecture en lugar de
la función tal, esta F1 está determinada por el dominio de todos los lecture ID que determina funcionalmente el dominio de todos los lecture, ¿ok? Eso no, aunque es la convención formal, matemática, más rigurosa que podemos comprender, en ingeniería nosotros lo simplificamos de esa forma. Algunos otros libros, por ejemplo, uno de los que seguimos en el curso, mantiene todavía la simbología de conjunto, entonces más bien habla que un conjunto de atributos determina funcionalmente otro conjunto de atributos. Por ejemplo, el conjunto de atributos curso, periodo y el identificador del estudiante determina funcionalmente su nota y el nombre del estudiante, en lugar de que el producto cartesiano de los dominios de estos tres primeros atributos determina funcionalmente el contradominio de los atributos de nota y de estudiantes, como se ve en la función F2. Entonces, la convención que vamos a adoptar es la última, en la que utilizamos el conjunto de atributos, determina otro conjunto de atributos. Es un poco más formal y nos ayuda un poco a entender algunos asuntos relevantes cuando mencionemos las formas normales. Muy bien. Entonces, algo que quería no mencionarles es que hay dependencias funcionales que son llamadas triviales. Por ejemplo, curso se determina funcionalmente a sí mismo. O también cuando el contradominio está contenido en el dominio, en este caso el periodo y el grado, los atributos periodo y grado determinan funcionalmente el grado, nosotros hablamos de que esta es una dependencia funcional trivial. O también nosotros tenemos que el curso, el lecture y el student determinan funcionalmente el lecture y student, que es el mismo caso. Vemos que las variables que están, las variables que son dependientes están contenidas entre las variables dependientes. Decimos que es una dependencia funcional trivial. En términos matemáticos, una dependencia funcional de tipo A determina funcionalmente a B. El conjunto de variables A o el conjunto de atributos en A determinan funcionalmente el conjunto de atributos B. Es trivial si y solo si el conjunto de atributos en B está contenido o es igual al conjunto de atributos en A. Muy bien, en el siguiente slide nosotros vamos a comenzar a hablar sobre la primera forma normal.